Hola gente, ¿cómo le va? En el video de hoy vamos a ver cómo utilizar rutas en Angular. Vamos a ver todo lo que viene siendo rutas normales, rutas hijas. También vamos a ver rutas dinámicas, en la cual, bueno, nosotros vamos a poder pasar parámetros, entre otras cosas. Así que, bueno, espero que este video les sea de utilidad, les sirva y, bueno, comencemos con el video. Bueno, vamos a comenzar con lo que viene siendo el enrutamiento en Angular. Si ya vienen de otros frameworks o ya tienen conocimientos de cómo hacer enrutados obviamente, por ejemplo, en React o Vue o Next, se les va a hacer muy fácil aprender esto, pero bueno, si nunca han hecho un enrutamiento y es la primera vez que lo aprendan, o sea, el primer framework que aprenden, se le va a dificultar un poco, pero bueno, con el tiempo, con la práctica y haciendo proyectos, se le va a ir quedando más los conocimientos. Básicamente el enrutamiento en Angular o en cualquier framework nos sirve para darle dinamismo a la página. Por ejemplo, nosotros si tocamos en un botón que nos dirige a, no sé, al home, en sí eso va a ser una ruta, por lo cual ahí vamos a tener que implementar las rutas. Y también, por ejemplo, si nosotros cuando queremos loguearnos en un formulario y nos sale todo correcto, nos redirige hacia una determinada ruta y bueno, para eso el enrutamiento nos sirve mucho para dar dinamismo a la página y no que sea algo estático y que esté todo en un solo lugar. Eso era antes, ahora ya cambió. Así bueno, por lo que estamos viendo acá sirve para eso. También tenemos que es posible pasar parámetros opcionales, o sea, esto se refiere, por ejemplo, nosotros queremos hacer un detail de un producto, por ejemplo, no sé, tenemos un producto, un celular o una computadora y nosotros al tocar comprar o tocar ver el celular nos va a redirigir a lo que viene siendo el detail, por así decirlo, el detalle del producto. Y ahí arriba, cuando nosotros siempre vamos a una página web y arriba en la URL siempre dice algo que lo destaca a ese producto, puede ser un ID, puede ser un nombre o lo que sea, o puede ser un código, pero bueno, ese código es el que identifica ese producto y esa ruta es dinámica por el hecho de que nosotros podemos tocar varios productos y esa ruta va a ir cambiando ese código en base al producto. Por ejemplo, si tocamos el celular, nos va a llevar al detail del celular. Si tocamos la computadora, nos va a llevar a la computadora, o sea, al detail de la computadora. Ya vamos a ver un caso práctico en lo que viene siendo ahora en este video. Así que bueno, otra cosa importante es el hecho de que nosotros siempre cuando hagamos enrutamientos en Angular, tenemos que utilizar este route outlet que siempre va a ir en el component HTML, app component HTML, que esto, bueno, acá ya nos está diciendo, nos permite y nos da esa libertad de que tengamos rutas o que nos permite manejar a través de las rutas nuestra página con este, por así decirlo, componente. Sería, bueno, el route outlet. Siempre hay que importarlo, o sea, siempre hay que implementarlo. Y si no lo hacemos, bueno, es muy probable que nos tire un error Angular o que ni siquiera nos funcione la página. También otra cosa es que, bueno, acá tenemos un ejemplo por ejemplo, tengo una URL, voy a hacer un poco de zoom. Por ejemplo, en este caso tenemos una URL localhost home, típica página normal. Y bueno, una ruta sería, por ejemplo, home, que la ruta home sería obviamente donde se muestra el inicio de la página. Puede ser, no sé, una imagen o lo que sea. Y la raíz de lo que viene siendo el proyecto, la página web, es siempre el slash. O sea, no sería el home, barra home, sino que sería al slash. Cuando es el slash solo, es a la página, a la raíz de la página. Y ya nosotros a partir de ahí podemos empezar a crear rutas en base a esa base de la URL. Bueno, acá tenemos por ejemplo otro ejemplo de una ruta about, que acá, bueno, acá nos está mostrando cómo se vería en el código. Tenemos un objeto con un path que sería el nombre de la ruta y el componente donde se va a renderizar. Pero bueno, esto ya lo vamos a ver ahora. También otra cosa a aclarar es que nosotros al crear un proyecto en Angular,
Ya Angular ya nos pregunta si queremos utilizar enrutamiento o no. Nosotros siempre le tenemos que poner que sí, dependiendo del caso si lo vamos a utilizar y si no, bueno, le ponemos no. Pero bueno, espero que tengan ya el enrutamiento ya creado, si no, bueno, lo van a tener que crear manualmente. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, ahora vamos a comenzar a crear nuestra carpeta. Que le vamos a poner proyecto routing. Vamos a abrir con Visual Studio Code. Y acá vamos a crear un proyecto de cero de Angular. Así les muestro cómo seleccionar el enrutamiento. Acá sería ng, new. Y acá vamos a poner routing Angular. Ya la primera pregunta es si queremos seleccionar enrutamientos. En este caso obviamente le vamos a poner que sí. El tipo de CSS o estilos, bueno, este. Y bueno, ahora hay que esperar a que se terminen de descargar los paquetes. Así bueno, vamos a adelantar el video y bueno, vamos a comenzar. Bueno, ya se me creó el proyecto. Lo que vamos a hacer para poder verificar dónde está el archivo de enrutamiento, vamos a ir al proyecto donde dice CRC, el apartado, bueno, del app component, y ahí dentro tenemos el app routing, que es donde tenemos bueno, la lógica de nuestras rutas. Como podemos ver es algo simple normal de Angular, que tenemos, bueno, nuestro decorador con los imports y exports, tenemos la clase de toda la vida, y tenemos, bueno, acá lo importamos los módulos, router module, y aparte de eso, bueno, tenemos acá un array, que sería el array donde nosotros acá dentro de este array le vamos a enviar las rutas que va a contener nuestra aplicación, básicamente, que van a ser objetos, que ya lo vamos a ver. Y acá dentro de los imports, lo que estamos haciendo es con el método forRoute pasarle lo que viene siendo este array de rutas para que, bueno, después nos permita a nosotros hacer la interacción de las rutas en nuestra página web. Así que bueno, primero lo que vamos a hacer es crear una ruta y también un componente. Bueno, pero antes que todo vamos a crear la ruta. Le vamos a poner, para crear una ruta vamos a crear un objeto. Y dentro de este objeto va a ir una propiedad que se llama path. Que esta propiedad path va a ser exactamente el nombre de nuestra ruta que se va a ver arriba en la URL. En este caso le podremos poner home. No, mejor lo vamos a poner en persona. Personajes. Y acá lo que podremos hacer, tenemos aparte de eso otra propiedad que se llama component. Esta propiedad es lo que va a renderizar en esa ruta, o sea, el componente que se va a renderizar en esa ruta. Cuando nosotros toquemos personajes o nos vayamos a la ruta personajes, se va a renderizar el componente que nosotros le indiquemos acá en esta propiedad componente. Para eso, antes que todo, vamos a crear un componente. Vamos a crear acá un componente que se llame ngGenerateComponent personajes. Y ahora lo vamos a importar. Vamos a hacer un import de personajes component. Y se lo vamos a pasar acá en la propiedad component. Ya de esta forma nosotros ya estaríamos creando nuestra primera ruta con el nombre de nuestra ruta y el componente que se va a renderizar en nuestra ruta. Básicamente es eso, no hay que hacer nada más, nada más. Lo que sí hay que tener mucho cuidado porque acuérdense que yo les había contado que tenemos que utilizar el route outlet, que eso nos permite poder hacer la interacción de las rutas. Así bueno, sí o sí, siempre dentro de lo que viene siendo nuestro app component HTML, nosotros acá debemos de implementar el siguiente componente, por así decirlo, que sería el route outlet. Siempre la raíz de lo que viene siendo nuestro app component HTML. De esta forma nos va a poder permitir hacer la interacción de rutas y bueno, no va a tener ningún error. Ahora si nosotros levantamos lo que viene siendo nuestra página web, en no, le vamos a poner. Bueno, acá nos está diciendo que ya tenemos en uso el puerto 4200, así que lo que podremos hacer es irnos y acá levantar http
Y bueno, acá como podemos ver, esta sería nuestra página, Routing Angular. Y si nosotros queremos irnos a la ruta personaje que habíamos creado, le vamos a pasar slash. Y acá donde dice personajes, nos vamos a personajes. Como podemos ver ahí, tenemos nuestro componente, que bueno, este sería el párrafo que está renderizando cuando nosotros creamos el componente. Ahora si nosotros nos redirigimos a lo que viene siendo nuestro componente, y acá dentro de nuestro HTML le ponemos, no sé, un h1 que diga personajes, ya que le ponemos un párrafo con un lorem ipsum, y le ponemos 2, podemos poner 2, sí, para darle un poco de estética, por lo menos. Y si nos vamos a la página, como podemos ver ahí, tenemos nuestro personaje. Y si volvemos, por así decirlo, al home, ahí automáticamente desaparece. Hay que tener mucho cuidado con lo que voy a enseñar ahora, que es bueno, un problema que yo tuve en su momento al empezar a aprender Angular, es que yo sin querer, dentro de lo que viene siendo el App Component HTML, yo dentro donde estaba implementando el Raw Outlet, yo acá estaba renderizando código, o sea, no, sí, código, pero etiquetas HTML. Y acá, por ejemplo, no sé, en su momento había utilizado de todo. Pero bueno, acá le voy a poner, por ejemplo, home. Le voy a poner acá dos párrafos con lorem ipsum, como hicimos anteriormente. Y le ponemos dos más. Yo me acuerdo que, bueno, cuando yo empecé a implementar código dentro de lo que viene siendo nuestro app component HTML, y aparte de eso tenemos nuestro raw outlet. El problema va a ser el siguiente, y es que cuando nosotros nos vayamos a la página, acá está todo bien, no hay ningún problema, pero si nosotros nos dirigimos a la ruta personajes, nos va a aparecer tanto el componente nuestro con nuestros datos y etiquetas, y aparte el componente de la base o el home que habíamos creado. Y esto es un problema porque obviamente nosotros no queremos eso, porque esto no va a aparecer no solamente en esta ruta, sino que en todas las rutas que haya. Entonces, para solucionar este problema, primero, nunca acá dentro de nuestro app component HTML, en caso de nosotros utilizar siempre Raw Outlet, nunca ustedes utilicen alguna etiqueta o información que quieren implementar dentro de este HTML. En el caso, bueno, si ustedes le quieren poner un título que se vea en todas las, no sé, las rutas, bueno, háganlo. O también lo que podrían hacer es acá poner el componente navbar, por así decirlo, y que se rendericen todas las rutas. Eso está bien, pero el problema es que cuando nosotros queremos implementar un home, por así decirlo, o una cosa que no queremos dentro del resto de rutas, se nos va a dificultar mucho. Así que bueno, tenganlo en cuenta esto. Y lo que podremos hacer para reemplazar eso es crear dentro de lo que viene siendo nuestro app routing, acá una ruta, que acá le vamos a poner patch, que el nombre va a estar vacío. ¿Por qué va a estar vacío? Porque el vacío sería la raíz del proyecto, o sea, el home, por así decirlo. Sería donde estábamos recién, sería barra nada, básicamente. Que no hay nada, obviamente. Nosotros lo que podríamos hacer es que el nombre de la ruta sea barra nada, o sea, la raíz del proyecto, y acá le mandamos un componente que lo voy a crear ahora. Voy a levantar la terminal y acá voy a hacer un ng generate component home, le vamos a poner. Y ahí se me creó. Voy a levantar un nuevo proyecto, ng serve, y ahora voy a importar el componente home, import home, y lo voy a renderizar dentro de la propiedad home, component digo. Le vamos a poner una coma y ya estaremos. Entonces de esta forma, dentro de lo que viene siendo la raíz de nuestro proyecto, se va a renderizar este componente home. Vamos a ir al componente home y acá lo que podremos hacer es hacer lo que hicimos anteriormente. Ponemos un h1, acá diga home, y acá le ponemos un lorem ipsum. Ahora si nos vamos a la página, podemos ver efectivamente que tenemos el h1 y el lorem ipsum que hemos creado para ese componente home
que se está renderizando a través de la ruta barra nada, que es la raíz. Ahora si yo me voy a la ruta barra personajes, como podemos ver, ya no se renderiza nunca más el home, por así decirlo, o los otros datos que estábamos viendo anteriormente. Entonces, bueno, otra cosa importante y a tener en cuenta es lo siguiente. Nos vamos a ir a las rutas, en rutas, y nosotros lo que tenemos que hacer, voy a hacer un poco de zoom, así lo ven un poco mejor. Nosotros lo que tenemos que hacer es crear por ejemplo, si un usuario entra en una ruta que no existe, o no fue creada, o no está creada en nuestro proyecto, nosotros lo que podremos hacer es crear una ruta, se llama path, y que el nombre de esta ruta van a ser dos asteriscos. Esto lo que significa es que la ruta no existe. Si no existe la ruta, lo que vamos a hacer es dos opciones. Tenemos es crear un componente que nos tiene un error, un 404 de toda la vida, o utilizar una redirección hacia una ruta determinada. En este caso vamos a usar una propiedad que se llama redirect to, y acá le vamos a decir que nos reenvíe al home, y sería la ruta home, que sería a barra nada, que sería esta ruta. También lo podríamos haber hecho con un personaje, pero bueno, la lógica y el sentido sería que nos lleve al home y no a personajes. Entonces con esto nosotros le estamos diciendo que bueno, si no existe la ruta, nos lleva a la ruta home directamente. Ahora si nosotros probamos y lo verificamos, por ejemplo acá yo le escribo slash y le escribo cualquier cosa, me lleva al home. Si yo acá le escribo papas fritas, me lleva al home. Si yo acá le escribo, no sé, un número, me lleva al home. Y así sucesivamente. Si yo le escribo personajes, me lleva a personajes. Para que vean que eso sirve muchísimo. Para que, bueno, si el usuario se le ocurre hacer, no sé, alguna trampa o, no sé, meterse en una ruta que no existe, le tira un error o que le lleva al home directamente. Pero bueno, ahora vamos a ver lo que viene siendo las rutas dinámicas, y después vamos a pasar a ver lo que viene siendo las rutas hijas o children, como se le llama. Así bueno, ahora vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar con las rutas dinámicas. Principalmente son utilizadas cuando creamos un detail o un detalle de un producto o un objeto o lo que sea. Yo ahora lo que voy a hacer es hacer un ejemplo de un detail, pero antes que eso lo que voy a hacer es dentro del componente personajes es crear, acá adentro vamos a crear lo que viene siendo un array. Podríamos crear un array, acá le vamos a crear const, mejor le vamos a poner array personajes. Y acá le voy a poner que esto va a ser igual a lo que viene siendo un array de objetos que tiene el name, edad, y acá le podríamos poner ID, que es muy importante el ID, y acá le podríamos poner 1. Vamos a hacer unos 5 personajes más. Y acá le podemos poner ID 2, ID 3, ID 4, ID 5. Edad 24, 66, 5, 21. Le podríamos poner, no sé, Bart, eh, Art, Maggie. Y acá, bueno, no sé, bueno, con esto. Lo que vamos a hacer ahora es renderizar estos personajes dentro de nuestro HTML donde tenemos los personajes. Vamos a borrar esto y acá podríamos hacer un div, mejor dicho, div.
y acá un ng for. Y acá vamos a hacer let personaje of de la red personaje. Y acá lo que podremos hacer es mostrar, por ejemplo, personaje.name y también le podremos poner personaje.edad. Ahora si nos vamos a la página y nos vamos a la ruta personajes, ahí podemos ver los personajes Homero, Bart, Marge, Lisa, Maggie. También lo que podremos hacer es poner un HR y un BR. Ya, ahora sí, está un poco mejor. Bueno, ahora mi idea es, aparte de esto, mostrarles cómo nosotros podríamos desde el home tener un botón y cuando nosotros tocamos ese botón nos lleva a la ruta personajes. O por ejemplo, nosotros tenemos un adbar donde tenemos diferentes links hacia diferentes rutas y nosotros en base a al tocar ese botón o ese link nos redirige a la ruta que nosotros queremos. Para eso lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a ir bueno, al código y en nuestro componente home podremos crear acá abajo una etiqueta link. Acá le podemos poner ruta personajes. Y nosotros cómo podremos hacer o sea, qué atributo o directiva podemos utilizar para que bueno, esto nos funcione y nos lleve efectivamente a la ruta personajes. Para eso nosotros vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a usar lo que viene siendo route link, que es básicamente el link de la ruta, ya la misma palabra nos estoy diciendo. Y dentro de lo que viene siendo los strings o las comillas, nosotros le vamos a pasar ahí adentro el nombre de nuestra ruta donde nosotros le queremos redirigir al usuario. En este caso yo le voy a poner personajes. Y ya con esto ya estaría funcionando nuestro botón o link hacia la ruta personajes. Así nosotros no tenemos que irnos a la URL y cambiarlo constantemente. De esta forma nosotros del HTML podemos interactuar con las rutas de nuestro TypeScript. Ahora si nos vamos a la página y ahí tenemos la ruta personajes, yo lo toco, me redirige automáticamente a lo que viene siendo la ruta personajes. Obviamente esto no va a ser así, esto nosotros lo deberemos de tener una navbar. Podrían hacer ustedes en caso de utilizar un navbar, hacen una navbar con, no sé, acá le ponen, obviamente en un componente separado, pero le estoy haciendo un ejemplo, le ponen varios links donde les llevan diferentes rutas y ahí la tienen, hacen el CSS, bueno. Pero bueno, en este caso no vamos a utilizar navbar, sino directamente un link. Así bueno. Lo que quiero hacer ahora es, por cada personaje, yo quiero crear un botón que diga detail y que ese detail muestre, por así decirlo, el personaje. Para eso nosotros lo que vamos a hacer es, antes que todo, irnos a las rutas en nuestro App Routing Module y acá lo que vamos a hacer es crear nuestra ruta del detail. Para eso vamos a hacer exactamente lo mismo como hicimos anteriormente. Vamos a poner detail. Y acá algo importante es la ruta donde va a variar o sea, el contenido de esta ruta va a ser el ID, el que va a variar, o sea, el ID del personaje. Para eso nosotros para hacer una ruta interactiva vamos a poner slash dos puntos ID. Y acá component. Vamos a poner y vamos a crear nuestro componente. Pero antes que todo les quiero decir que de esta forma nosotros poniéndole dos puntos ya le estamos diciendo a lo que viene siendo Angular que la ruta va a ser dinámica. Y o sea, esta ID no se va a llamar ID, sino que va a ser un número que puede ser un 1, un 2, un 3, un 10, un 20, un 40, lo que sea. Para que nos vaya mostrando los diferentes details de los diferentes personajes. Así que bueno, ahora vamos a crear lo que viene siendo
nuestra ruta. Vamos a hacerlo acá. Ng generate component. Mejor dicho, no la ruta, sino el componente. Como crear el componente detail. Y ahí se nos quedó. Vamos a hacer un clear. Vamos a hacer un ng ser. Cerramos. Y ahora sí. Ahora vamos a importar el componente detail. Import detail. Y lo vamos a renderizar acá adentro. Vamos a poner una coma. Y ahí está. Ahora nos vamos a dirigir a lo que viene siendo nuestro componente de personajes, donde nosotros vamos a crear el botón para que bueno, nos permitan a nosotros enviarnos a esa ruta detail del personaje y nos muestre el personaje. Para eso acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos al HTML y acá por cada personaje podríamos crear un botón. Le podremos poner ver detalles. Y acá le podremos crear una función o un método, mejor dicho, que se va a llamar ver detalles. Y acá le podemos poner método. Y acá vamos a copiar esto. Vamos a ir al TypeScript de componente personajes. Y acá vamos a crear este método. Algo importante. Nosotros como vamos a tener el ID dinámico en la ruta del detail, nosotros a través de este método vamos a tener que obtener el ID de ese personaje en sí. O sea, el personaje que nosotros le hicimos el clic en ver detalle. Para eso nosotros acá deberíamos recibir el ID de ese personaje. Entonces acá le vamos a poner ID, que va a ser de tipo number. Sería el ID que está acá. Obviamente estos datos no lo van a tener acá ustedes en una base de datos o en un local storage. Pero bueno. Y acá nos va a tirar un error porque nosotros le debemos pasar el ID de este personaje. Entonces acá le vamos a poner personaje.id. Y de esta forma ya nos debería de funcionar lo que viene siendo este método, pero todavía no, porque no hemos hecho nada tampoco. Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nosotros para poder navegar al usuario desde nuestro componente TypeScript, o sea, redirigirlo a esa ruta detail, tenemos que utilizar una inyección de dependencia que sería el router, que eso lo vamos a importar desde las rutas de Angular. Para eso vamos a hacer constructor. Vamos a utilizar la palabra private. Vamos a poner router. Y que este va a ser de tipo router, que va a venir desde Angular router. Acá vamos a abrir llaves y ya estaremos. Una vez hecho esto, vamos a utilizar este router acá dentro de nuestro método ver detalle. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer this.router. Y este router tiene un método que se llama navigate. Lo tenemos exactamente acá. Y que bueno, ya la misma palabra nos dice, nos permite navegar a diferentes rutas en base, bueno, al, al, o sea, al evento que le estamos haciendo. En este caso lo vamos a invocar y adentro de la invocación nosotros le debemos de pasar un array. Esta array va a contener el nombre de nuestra ruta como primer parámetro, o sea, a través de una string le vamos a poner el nombre de la ruta y como segundo parámetro le vamos a pasar el ID del usuario. En este caso va a ser detail, así se llama nuestra ruta. Si nos vamos a la ruta se llama detail. Y como segundo parámetro le vamos a pasar el ID directamente, o sea, le ponemos ID. Y ya de esta forma ya estaremos. Sería el ID, la ruta detail y el ID. Entonces esto lo que nos va a hacer es redirigirnos al componente detail y nos va a mostrar, o sea, el detail de ese determinado personaje
nos va a mostrar los datos de ese personaje. Para eso, antes que todo, acá le quiero hacer un poco de HTML. Le quiero poner un H1 que diga detalle. Y acá un lorem ipsum para que vean que existe este componente. Ahora sí, nos vamos a la página. Y, por ejemplo, nos vamos al personaje Homero. Tiene 20 años. Este sería el ID 1. Si vamos y tocamos donde dice ver detalles, ahí podemos ver efectivamente que nos lleva a la ruta del detail y al ID 1 que sería Homero. Obviamente acá no estamos haciendo nada con el personaje porque acá nosotros deberíamos de obtener desde esta ruta el ID, o sea 1, para nosotros después en una base de datos hacer una petición, enviarle este ID a la base de datos y que esa base de datos nos devuelve de nuevo los datos de Homero Simpson, o bueno, de Homero. Y bueno, acá después en el HTML rendericemos todos los datos de ese personaje, o bueno, lo que sea necesario. Entonces, por ejemplo, si yo me vuelvo atrás y me voy, no sé, me voy a Lisa, que es el ID 4, automáticamente me trae el detail del ID 4. Si yo me voy a Maggie, que es el 5, el 5. Si yo me voy a Bart, que es el 2, y así sucesivamente, como podemos ver. Pero bueno, ahora lo que podríamos hacer es dirigirnos al componente detail. Y nosotros lo que queremos es obtener esa ID de esa URL, de esa ruta que nos llega, para así nosotros después utilizar esa ID para encontrar lo que viene siendo esa array de personajes y después cuando lo encontramos lo renderizamos en el detail el personaje que se encontró. Entonces lo que podemos hacer acá es lo siguiente, nos vamos acá al, al TypeScript de nuestro componente detail. Voy a eliminar todo esto. Y nosotros para poder obtener ese ID que lo tenemos en la URL, lo que debemos hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar otra inyección en el constructor private. Y acá vamos a utilizar una que se llama activate router. Que va a venir, bueno, acá sería de tipo active route. Que esto va a venir desde Angular Router, exactamente como el anterior, nada más que esto es otra cosa. Acá vamos a abrir llaves. Y que esta inyección nos va a permitir poder obtener ese ID que tenemos en la URL. Entonces, si acá lo que podremos hacer es implementar el ciclo de vida onInit, que sería cuando el componente se monta. Acá podríamos hacer un onInit. No. Y acá utilizar obviamente implements. Y acá vamos a utilizar el ng. Bueno, acá en realidad no tiene un error porque no lo estamos importando. Ahora sí. Y acá vamos a hacer un ng onInit. Cuando el componente se monta, vamos a hacer un console log del ID que nos está llegando desde la ruta. Entonces acá le vamos a poner this.activeRoute. Tiene un método que se llama ¿dónde está? Snapshot. Bueno, en realidad es en snapshot, mejor dicho. Y que este aparte tiene otro método o propiedad que se llama, si lo tenemos acá, params. Que en este params es donde nosotros vamos a tener el ID que nos le estamos enviando a través de la ruta al detail. Y para obtener el ID podríamos hacer dentro de lo que viene siendo llaves, strings y poner ID. Una vez hecho esto ya nos debería de funcionar. O también otra, si por ejemplo ustedes se estarán preguntando por qué hice esto y no hice por ejemplo .id, es porque no nos permite esta propiedad. Directamente lo que tenemos que hacer es utilizar las llaves con los strings y ponerle que vamos a obtener el ID.
Ahora si nos vamos a la página y yo me voy, por ejemplo, a Homero, que era el ID 1, acá tenemos, y si yo inspecciono y me voy a console log, podemos ver que el detail nos consologuea el ID 1. Acá lo que podremos hacer es poner ID de personaje. Acá pongo una coma. Ahí está. Ahora si volvemos a hacer lo mismo, yo me voy a March. Ahí podemos ver ID de personaje 3. Sería March. Y bueno, nosotros lo que podremos hacer dentro de la, o sea, con el ID es básicamente enviarlo a un server que nos devuelva, nos retorna el detail del personaje. También podremos enviarlo a un API, guardarlo en una base de datos, o también podríamos dentro de nuestro proyecto, bueno, crear acá un pack JSON con el mismo array que hemos creado acá, guardar esto y después nosotros recorrer ese array y obviamente renderizar el personaje que hemos encontrado, pero bueno, eso no sería la idea. Y también, bueno, si están utilizando base de datos o backend o una API externa, podrían utilizar un servicio directamente. Hace un service, se crea un service y listo. Así bueno. Ahora, por último, vamos a pasar por lo que viene siendo las rutas hijas y ya con eso ya finalizaríamos con el video. Y bueno, ahora vamos a comenzar a ver cómo podemos implementar lo que viene siendo las rutas hijas. Para eso, yo lo que voy a hacer es, dentro de lo que viene siendo la ruta personajes, quiero crear una ruta hija, por ejemplo, que sean episodios. Esto nos sirve mucho para tener un poco más estructurado el código y como que las rutas están formadas como tipo de ramas. O sea, tenemos dentro de una rama varias rutas y dentro de otra rama varias rutas y así sucesivamente. Y bueno, lo que voy a hacer ahora para poder implementar lo que viene siendo las rutas hijas es dentro de lo que viene siendo la ruta personajes, tiene otra propiedad del objeto que se llama children. Este children básicamente va a recibir el mismo array y el mismo tipo de objetos de rutas como el que tenemos acá en las routes normales, o sea, en las rutas normales. Entonces básicamente lo que vamos a hacer acá es crear otra ruta que le vamos a poner path y acá le vamos a poner episodios y que acá va a tener el componente episodios componente. Bueno, este componente yo lo había creado anteriormente, pero bueno, espero que se entienda. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer, bueno, me voy a ir a la página para mostrarles. Para acceder a esa ruta yo lo que tengo que hacer es barra personajes y acá barra episodios. Como podemos ver no funciona y no funciona porque acuérdense que cuando nosotros creamos una ruta sobre otra ruta o creamos una ruta sobre la base del proyecto, siempre tenemos que utilizar lo que viene siendo el row outlet, que es lo que habíamos visto anteriormente, por eso no nos funcionaba anteriormente. Bueno, en este caso tenemos que implementar el row outlet dentro del HTML del componente personaje. Entonces, lo que tenemos que irnos a hacer es, dentro del componente de personajes, acá implementar el row outlet. Y lo podríamos subir arriba para que se muestre. Ahora, si nos vamos a la página, recargamos, ahí ya podemos ver que nos encontramos dentro de los episodios works. Obviamente, bueno, todas estas cosas de la ruta de personaje no se deberían demostrar, pero bueno, yo ya les dije que esto ya sabemos cómo se soluciona, es creando otra ruta aparte para que no se renderice esto acá.
Pero bueno, la idea es que puedan ver que sí existe la ruta episodios y que es hija de la ruta personajes. Si yo quiero irme a la ruta personajes, se quita o sea, el contenido de la ruta episodios y yo me voy a la ruta episodios, automáticamente me renderiza el componente episodios. Esto es lo que viene siendo las rutas hijas. Por ejemplo, lo que yo podría hacer es dentro de episodios, no sé, crear acá un H1 que diga episodios. Me vuelvo y ahí podemos ver que dice episodios. Salgo de acá, de la ruta, y ahí se elimina. Si nos vamos al detail, funciona como antes. Así que bueno, es todo esto, gente, por el video de hoy. Bueno, el tema de las rutas hijas es algo muy fácil. Simplemente es utilizar el mismo formato de array de rutas que hemos utilizado en las rutas normales. Nada más que bueno, va sobre una ruta padre, que sería en este caso personajes. Y bueno, espero que le haya servido este video, le pueda aportar en sus proyectos y en su aprendizaje. Y bueno, nos vemos en el próximo video y bueno, hasta luego.